Okay, ready. Okay, so tell me, Diana, ¿qué tal tu mañana? How is your day going? ¿Qué tal tu mañana? Bien, me acabo de despertar casi. Yeah, yeah, it sounds like sleepy. Okay, well, Diana, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta de lo que vimos ayer? No. No. Ok, vale, entonces el día de hoy vamos a continuar, ¿no? Hemos visto vocabulario y hemos visto el uso de a, an, ¿no? Que son los artículos indefinidos, y las reglas para pasar de singular a plural. Entonces, ahora nos toca ver, ¿no? Más partes de la oración, ¿no? Y ahora ya podemos hacer oraciones sencillas, ¿no? Utilizando un, ¿no? Una, y poner un sustantivo, ¿no? Una casa, ¿no? A house, ¿no? Pero necesitamos hacer nuestras oraciones ahora más extensas, porque no estamos dando mucha información, ¿no? Ahora nos toca dar un poco más de información, ¿no? Y para eso tenemos primero que ver antes los pronombres de sujeto y el verbo to be. Ok, entonces, ¿ya ves mi pantalla? Sí. Ok, vale, entonces nos toca ver los pronombres de sujeto y el verbo to be, subject pronouns and the verb to be. Ok, vale, vamos a ver el primero, subject pronouns. Ok, el pronombre de sujeto va a ser aquel que va a reemplazar el sujeto en una oración, ¿no? En este caso, el sujeto, pues estamos hablando de sustantivos, ¿no? Pueden ser sustantivos comunes, como en el caso de mesa, taza o pintura, o pueden ser nombres propios, ¿no? Como en el caso de Luisa, Londres o América. Entonces, estos pronombres, ¿no? Estos pronombres de sujeto son quienes realizan la acción, ¿no? Quienes están realizando la acción, ¿no? En este caso, los pronombres de sujeto van a responder a la pregunta ¿quién? ¿No? Y aquí los tenemos, ¿no? Tenemos aquí los diferentes pronombres de sujeto. Tenemos aquí I, you, he, it, we, you, she, and they. Ok, como puedes ver, tenemos algunos pronombres que son singulares, como I, you, he, she, or it, ¿no? Que estamos hablando de uno, ¿no? I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it. It por lo general se utiliza para animales o para cosas, entonces puede ser eso, ¿no? Entonces puede ser un animal o una cosa. Ahora bien, you, más aparte de usarse de forma singular para tú, también se puede usar de forma plural, que sería ustedes. Entonces, you, tú o ustedes. Y nos queda we and they, que son plurales, y we es de nosotros y they de ellos. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Esto está súper fácil, ¿no? Entonces, si vemos lo que sigue, aquí tenemos, ¿no? El singular, el plural, y de este lado tenemos si es primera persona, segunda persona o tercera persona. Ok, primera persona, pues estamos hablando de yo, ¿no? Ajá, también puede ser nosotros en forma plural, ¿no? Yo, nosotros. Cuando hablamos de segunda persona, pues es tú o ustedes, ¿no? Pero aquí en tercera persona, ¿no? Estamos hablando de él, ella o eso, ¿no? En este caso también de ellos, ¿no? Ahora bien, es importante, ¿no? Aclarar
esta parte de aquí, ¿no? Por lo general, ¿no? Para tercera persona, ajá, en presente simple, y me parece que, bueno, más que nada en la mayoría de los tiempos verbales, ¿no? No, presente simple, pasado, casi siempre la tercera persona es el que tiene que sufrir unos cambios en las reglas, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar que tercera persona estamos hablando de he, she, and it, ¿vale? Ah, Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? bueno, por singular y plural en you se escribe de igual manera. Ajá, sí. You se escribe de igual manera. Lo único que nos va a ayudar es el contexto. Ah, ya. Muy bien. Okay. Any other questions? ¿No? Okay, so check it next. Oops. I'm back. Okay. Entonces aquí tenemos una actividad muy sencilla. No object pronouns. No, so select or choose the letter A or letter B according to the image. No, selecciona la letra A o la letra B de acuerdo a la imagen, ¿no? La primera es súper fácil, es ella, ¿no? Ella. Sí. Ella, por lo tanto el correcto es she, ¿no? Y así te vas con todas las demás, ¿vale? When you get ready, tell me. Mm. Es la A. Él sería he. Entonces, en la siguiente es he. Mm. Ajá. Ay, so sorry. Ok. Ok. He, ajá. Y luego en el autobús, ¿qué sería? Mm. He or También, it. también he, ¿no? ¿Qué? He en el autobús. Ok. Mm. Y en el niño, de aquí abajo, es it or you. Ah, es que está señalando hacia el frente. Mm. O sea, te está señalando, ¿no? O sea, entonces te estaría hablando. Por lo tanto, te diría a ti it o te diría you. Yo es de frente hablando de a ti. Ajá. O sea, él te está hablando a ti. ¿Qué te tendría que decir it o te tendría que decir you? Yo, You, ok. Y aquí en los gatos, ¿sería it o sería they? de, Ok. Aquí el niño, ¿sería they o sería I? I, Ok, aquí, ¿no? Él, ¿no? Este niño está señalando a estos niños. Entonces, ¿sería she o sería they? de, They, ok. Aquí, ¿no? Tenemos, los dos están señalando a ellos mismos. Por lo tanto, ¿sería she o sería we? sí, Ok, vale. Esta, no, mentira, esta no. Esta y esta están mal. ¿Por qué? mm, Autobús. Autobús ah, no es él. eh, El correcto es it. y, No, de eso. Acuérdate, it y, lo vamos a usar para objetos. El autobús es un objeto ujú, o un animal. Únicamente voy a usar it cuando voy a tener uno.
porque acuérdate que es para singular. Si yo tuviese aquí 2 autobuses, 2 camiones, sería they, como aquí en el caso de los gatos. Si yo aquí hubiese tenido solo un gato, hubiese sido it. Ajá, entonces acuérdate, it es exclusivamente para animales y objetos. Y aquí, ¿cuándo usamos she? ¿Es el pronombre de quién? Sí. Ella. De ella. Ok, y ambos de aquí se están señalando a sí Ellos. mismos. Por lo tanto, no puede ser ella, porque más aparte ella es singular de uno. Y aquí no tenemos uno, tenemos 2. El correcto es nosotros. We. ¿Vale? Ajá, sí. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No. No. Bien. Ok, entonces, ya que tenemos pues algo claro, ¿no? Los pronombres de objeto, ¿no? Hay que recordar, no es súper fácil, es I, you, he, she, it, we, they, and you, ¿no? Súper fácil, ¿no? I sería Ajá. de yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, they, ellos, ¿no? O ellas, y you, ustedes. Más aparte, you, de ser tú, podría ser de usted, ¿no? Vale, ok, entonces vamos a anotarlas en el cuaderno, ¿vale? Para que no se nos olviden. Sí. Y aquí en el it, vamos a ponerle entre Iba. paréntesis, animales y objetos, ¿vale? Ajá. Ok. Y de hecho, estoy acomodando mi libreta. Ujú. Imprimí lo que le he tomado captura y estoy como me ha servido mucho para poder repasar Ujú, y, ayer estaba poniendo lo de las profesiones ujú. y así. Sí, está perfecto. No, lo importante es que a tu método, a tu manera, pues lo hagas para que tú puedas repasar todo el vocabulario, ¿no? Porque Sí. el vocabulario ya lo vimos. Entonces vamos a empezar con cosas más complicadas. No. I, you, he, it, eso, animales o objetos y objetos y nosotros.
Ellos. Ellas. Ujú. Ustedes. Listo, maestra. Listo. Ok, vale, entonces ahora que ya escribiste esto, ¿no? Lo voy a regresar atrás para que no se te olvide colocar en donde sea necesario o por color, como tú gustes, no subrayar, ¿no? El I, el he, she, and it, que son singular, que a lo mejor el you, no sé si es por color, pues la mitad, ¿no? Del color singular y la otra mitad del plural, ¿no? Lo pones escrito al lado y lo mismo, ¿no? Al we y al they y obviamente al you también hay que poner que es plural. Sí. Singular. Plural. Ujú. ¿Listo? Sí. Sí. Ok, vale, entonces ahora, ¿vale? Ya vimos el pronombre de sujeto, ¿no? Ahora nos toca ver el verbo to be, the verb to be. Ok, el verbo to be, ¿vale? En español significa ser o estar, ¿vale? Ser o estar, verb to be. Ok, ahora bien, el verbo to be lo vamos a tener de tres formas: afirmativo, negativo y para pregunta. Ok, y este pues va a cambiar de acuerdo si es afirmativo, o sea, positivo, negativo y para hacer preguntas. El verbo to be, o sea, significa ser o estar, pero también más aparte de cambiar si está en forma positiva, negativa o en pregunta, va a cambiar de acuerdo al pronombre que tiene antes. Ajá. Entonces, si tú te das cuenta, yo aquí tengo, en este caso en el afirmativo, ¿no? Tengo tres formas del verbo to be. Tengo el am, el are y el is. Ajá, am, are, is. Si ves aquí, para el sujeto I, el verbo to be correcto es am, I am. Para he, she, and it, el verbo to be va a ser is. Y para we, you, and they, el verbo to be va a ser are, ¿no? Entonces quedaría como I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ok, todos estos de aquí son la forma larga. Ajá. ¿A qué me refiero? A que escribimos el verbo to be completo después de nuestro pronombre. Pero en el inglés, a veces, ¿no? Lo puedes encontrar de una forma corta, tanto escrito como hablado. Esta forma es hacer una contracción o una unión del verbo to be
con el sujeto. En este caso, de forma escrita, se unen a través de un apóstrofe, ¿no? Entonces, para I am, sería I'm. Para you are, sería you're. Para he is, sería his. She is, she's. It is, its. We are, were. You are, you're. They are, their. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Diana, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Solamente, No. ¿qué significa? Sí me escucho más. Ok, sí, ya te escucho. ¿Qué significa am, are, Ok, is? remember, am, are, and is van a significar ser o estar. Ser o estar. En este caso, de acuerdo a si yo tengo yo, no sería yo ser, sino ¿cómo Yo sería? estar. Yo estar, Yo, no, tampoco, ¿cómo decimos? ¿no? Allá. De ser. Yo soy. Ajá, yo soy. O yo, Yo estoy. ajá, yo soy, yo estoy. Y para tú, Tú, tú eres. ajá, o tú, Estás. ajá. Y para he, Mm, de él, Él es. ajá. Él no O, está. exactamente. Entonces, Oh, ya. aquí el ser o estar, acuérdate que se tiene que conjugar de acuerdo al español, ¿no? En nuestras clases de español, ¿no? De acuerdo al sujeto, el verbo cambia, ¿no? Sí. Porque habíamos quedado, por ejemplo, yo como, ella come, nosotros comemos, ¿no? Entonces aquí Sí. es igual, ¿no? Son las mismas reglas, ¿no? En el español, pues sí lo tienes que conjugar y en el inglés no. En el caso del verbo to be, pues nada más se utiliza de 3 formas, ¿no? Am, are, and is, ¿vale? Ujú. Vale. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, ¿O no? no, Ok. maestra. Vale, puedes anotarlos en tu cuaderno. De preferencia, si tienes tu cuaderno así, ¿no? Esta es tu hoja. Un segundo, lo voy a mover un poquito. Si tienes tu hoja así, ¿no? Mejor dale la vuelta, ¿no? Yo le daría la vuelta, ¿no? Lo pondría así. ¿Para qué? Porque vamos a ver 3 formas, ¿vale? Entonces yo lo que haría sería dividir mi cuaderno en 3, ¿no? Aquí en 3. Y yo aquí colocaría la forma afirmativa, después la negativa y por último la de pregunta. Ajá. La de pregunta. No, esta vez. Ujú. Y aquí en la parte de abajo, ¿no? Lo dividiría igual otra vez en 2, ¿no? Que sería la forma larga y la forma corta. Ajá. La forma Ujú. larga y la forma corta. Ujú. Bueno, a excepción de aquí, bueno, de pregunta no va la forma corta, pero aquí sí, estos dos sí. La forma larga aquí y la forma corta. Larga, corta. Y aquí en la de pregunta, pues sí, el espacio así grande. Ujú.
Listo. Listo. Okay, so can you repeat after to me, please? I am, I am. you are, You are. he is, He is. she is, She is. it is, It is. we are, We are. you are, You are. they are. They are. I'm, I'm. you're, Your. his, His. she's, His. it's, It's. we're, Where. you're, Your. there. They. Ok, really easy. Ya tenemos la forma afirmativa, ¿no? Ujú. Ahora vamos a ver la forma negativa, negative. Ok, de igual forma tenemos la forma larga y la forma corta. Ahora bien, si ves, lo único que agrego después de mi verbo to be, de acuerdo al pronombre que tengo, voy a agregar un not. Entonces, para el negativo, para I, sería I am not. Para he, sería he is not. Para she is not. Para it is not. We are not. You are not. And they are not. Entonces, la forma negativa, escribo todo, el verbo to be y el not. El not va a ir después de mi verbo to be, no va a ir antes, ¿vale? La forma larga. En la forma corta, ¿vale? Tenemos esta opción, ¿no? Que sería I'm not. Únicamente aquí se hace la contracción normal y le agrego el not, ¿no? Y aquí, ¿no? Si te das cuenta, la contracción la estoy haciendo justo con el verbo to be y el not. Pero también se puede hacer como la misma, la primera, que sería you're not, ¿no? La contracción anterior, you're, ¿no? Y luego not. O puede ser you aren't, ¿no? Entonces la contracción quedaría como aren't or isn't, ¿vale? Is. Excepción del I. Aquí no puede ser I amn't. O sea, no hay contracción aquí con el am y el not. Únicamente así queda I'm not. O lo escribo completo, ¿vale? Ok, igual lo puedes Bueno. escribir en tu cuaderno, por favor.
Listo. Listo. Okay, so can you repeat after to me, please? I am not. Not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. I'm not. I'm not. You aren't. You aren't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. You aren't. You aren't. They aren't. They aren't. Okay, really easy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. No. Ok, entonces esta es la forma negativa. Entonces en este caso, si la anterior era yo soy, ahora es yo no soy, ¿no? Yo no estoy, ¿no? En el inglés el not va después del verbo to be. En el español el no va antes del verbo to be, ¿no? Sí. Ok, veamos ahora el que sigue, ¿no? Ya vimos afirmativo o positivo y negativo. Ahora nos toca ver pregunta. Ok, para pregunta lo único que voy a hacer, es agregar primero mi verbo to be, ¿no? Después mi pronombre y por último mi signo de pregunta, ¿no? En las anteriores, la afirmativa era el sujeto más mi verbo to be, ¿no? Y para la negativa, sujeto más verbo to be más el not. Aquí no. Aquí lo que voy a hacer es que voy a cambiar de lugar, ¿no? Mi verbo to be y mi sujeto. Los intercambio. Pongo primero mi verbo to be, después mi sujeto y luego mi question mark, ¿no? Mi signo de pregunta, ¿vale? Entonces, igual lo puedes poner en tu cuaderno, por favor. Listo. Ok. Vale, entonces, si para a la forma afirmativa era yo soy y para la negativa es yo no estoy, entonces, ¿cómo preguntaría? Mm, ¿Cómo te preguntas a ti mismo el si eres?
Yo soy. Ajá, yo soy, ¿no? Entonces aquí sería Él es. tú, No, you. tú eres. Ajá, tú eres, aquí sí es él Tú es, eres. ujú, Él ¿no? es. Ella es, Ella eso es. es, nosotros somos, ustedes son, ¿no? Ellos son, ¿no? ¿No? O puede ser, soy yo, eres tú, es ella, digo, es él, es ella, ¿no? O en español, en vez de decir soy yo o yo soy, ¿no? Soy, eres, es, ¿no? Son, ¿vale? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. No, okay, please repeat after to me. Am I? Am I? Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? Ok, nos queda menos de un minuto en la sala, ¿vale? Entonces voy a cerrar. Ujú. Sí. Ok, vale. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien, maestra. Vamos bien. Ok, entonces, ya vimos la forma afirmativa, negativa y pregunta. Entonces, ahora nos toca hacer unos... ok, antes de los ejercicios, no nos toca ver los usos del verbo to be, ¿vale? Ok. Ujú. Sí, el verbo to be significa ser o estar. Por lo tanto, tiene diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos Istanbul is beautiful. Istanbul is beautiful. En este caso, ¿no? Estamos usando el verbo to be is, ¿no? Para dar Ujú. una descripción, ¿no? Es. Estambul es, ¿no? Beautiful, bonito. Estamos dando una descripción. Ajá. Veamos el otro ejemplo. Ankara is the capital of Turkey, ¿no? En este caso, el es, ¿no? Ankara es, lo estamos utilizando para dar una clasificación o definición. Ankara es la capital de Turquía. Estamos clasificando Ankara. Ankara es la capital de Turquía. Veamos el siguiente ejemplo. Izmir is in the west. Izmir is in the west. En este ejemplo, ¿no? Izmir está en el oeste. Está, ¿no? Estamos dando una localización. Ujú. Veamos el siguiente ejemplo. We are from Mexico. We are from Mexico. Este verbo to be lo estamos utilizando para hablar sobre el lugar de origen, place of origin, ¿no? Recuerda, Ujú. cuando yo voy a contestar yo soy de, lo correcto es de utilizar el verbo to be y luego el from. Ujú. We are from, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo, I am from Mexico, ¿no? Ujú. Ok, veamos el que sigue, el siguiente ejemplo, ¿no? Next example. I am 25 years old. Entonces, más aparte, ¿no? De utilizar are from, ¿no? El lugar de origen, también habíamos visto que lo utilizamos para hablar de edad. Yo tengo que decir I am, no I have.
¿no? Para decir yo tengo, no, yo soy, ¿no? La traducción, así como tal, sería yo soy 25 años, pero la traducción correcta es yo tengo 25 años, ¿no? Entonces el am lo voy a utilizar, ¿no? El verbo to be lo voy a utilizar para la edad. ¿Ah? Ahora bien, también este ejemplo, ¿no? It is hot in Puerto Rico. Estamos dando el clima, the weather, el clima. It is hot, ¿no? O podríamos tener the day, ¿no? O today, ¿no? Is hot, ¿no? El día o hoy, ¿no? Es caluroso, hot. Y el último ejemplo, it is 6 o'clock. Entonces, también vamos a utilizar el verbo to be para hablar sobre el tiempo. Son, ¿no? Son las 6 en punto, ¿no? O'clock, en punto, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda o alguna pregunta sobre los usos del verbo to be? No. No, entonces lo vamos a usar para descripción, clasificación o definición, localización, lugar de origen siempre que esté acompañado de from, edad, clima y tiempo, ¿vale? Ok, entonces, aparte de este, creo que tengo más ejemplos. Ajá, ok. Tenemos, esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero también tenemos el uso del verbo to be como una descripción, ¿no? Como el primero, ¿no? Como una descripción, ¿no? Ok, aquí tenemos una nota de lenguaje, ¿no? Language notes. Dice, we use a form of be with words to describe the subject. Now, we use adjectives to describe. Descriptive adjectives have a plural form. Ok. Nosotros vamos a usar el verbo to be con palabras, ¿no? Que describen el sujeto. Y estas palabras que describen el sujeto son los adjetivos. Ajá. Y los adjetivos, en este caso, los adjetivos no tienen una forma plural, ¿vale? Porque en la regla, o en el presente simple, al is, ¿no? Todos los he, she, and it, ¿no? Voy a escribir mi verbo en forma plural. En este caso aquí no, ¿no? Ahorita lo vemos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. No, lo único importante aquí es llevarnos que vamos a usar el verbo to be y si queremos hacer una descripción, después de mi verbo to be tengo que escribir un adjetivo, ¿vale? Adjetivos tampoco hemos visto aún, ¿no? Eso también los vamos a ver en las siguientes clases. Hasta ahorita es importante nada más recordar que el verbo to be lo uso para describir. Describir. Por ejemplo, New York is big. Nueva York es grande, ¿no? A New York and Chicago are big. Nueva York y Chicago son grandes, ¿no? Entonces, aquí New York de 1, ¿no? Por lo tanto, aquí sería it. Entonces, mi verbo to be es is. Y aquí tengo New York and Chicago. Entonces, tengo 2. Por lo tanto, aquí sería they. ¿Vale? They are. ¿Ok? ¿Ya? Ok, veamos la siguiente nota. Ok, la siguiente nota, la nota número 2. No, nota de lenguaje número 2. Nos dice que algunas palabras que van a terminar con ed o ing también son adjetivos, ¿no? Por ejemplo, married, tired, interesting, and worried, ¿no? Aquí, en este caso, married es de casado, ¿no? Tired, cansado, interesting, interesante, y worrying, aburrido, ¿no? Married de marry, de casarse, ¿no? De esposarse. Entonces tenemos aquí igual unos ejemplos, ¿no? He's worried about you, ¿no? ¿Te acuerdas de la palabra worry? De la oración don't worry.
Que luego escriben, don't worry. ¿No? Ok, bueno, luego a veces aparecen en los stickers también de Facebook o de WhatsApp, no, don't worry, no te preocupes, no, don't worry. Entonces, he's worried about you. Él está, he's worried, él está preocupado por ti, about you, ¿no? Vemos el que sigue, we're tired, estamos cansados, tired. Veamos el que sigue. New York City is interesting. La ciudad de Nueva York es interesante. ¿Vale? Ok, igual estamos hablando para describir, ¿no? Con algunos adjetivos. Ok. La tercera nota del lenguaje nos dice que nosotros usamos la forma del verbo to be para hablar, ¿no? Más aparte de describir, para hablar de una condición física o mental. Por ejemplo, he's hungry. ¿Qué te imaginas que es he's hungry? He's hungry. ¿Está pensando en comida? Ajá, por lo tanto, ¿qué sería hungry? Cuando piensas en comida, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu condición mental o tu condición física? ¿Hambriento? Ajá. He's hungry. Él está hambriento. Veamos. ¿Qué será? It is thirsty. ¿Qué será thirsty? ¿Cómo es su condición? ¿Sediento? Ajá. It is thirsty. La que sigue. They're angry. ¿Enojado? Ajá. Entonces, they're sería. ¿Ellos Ajá. están enojados? Ajá. Ellos están enojados. Y la última. We're afraid. ¿Cómo es su cara? ¿Qué condición o qué están expresando con sus expresiones de sus rostros? Expresan preocupación. Podría ser, ajá, no. Pero más bien es miedo, ¿no? Miedo, sí. We're afraid, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la oración en español? We're afraid. Aquí era ellos, ¿no? Y aquí, para we. Es nosotros. Ajá, nosotros. Estamos Ajá, asustados. ajá, nosotros estamos asustados. Ok, vale. Entonces, todas estas nos están hablando del verbo to be para describir tanto una condición mental o física o describir utilizando adjetivos, ¿no? Ok. Aquí ahora sí ya tenemos unos ejercicios, ¿vale? Hay que colocar el pronombre y el verbo to be correcto de acuerdo a lo que tienes en la imagen, ¿no? En este caso tenemos postman, que sería cartero, ¿no? Ajá. Por lo tanto,
tendría que escribir el pronombre sujeto para postman. Ujú. Que sería él. Él He es. Ajá. is. Exactly. He is. No, a postman. Bueno, aquí nada más me faltaría agregarle el a, ¿no? He is a postman, ¿no? Porque es uno, ¿no? He is a postman. ¿Qué tal en la siguiente? They, ellos, ¿Mm? is, They is. no, no. They, is, they are, Ajá. They are doctors. They are doctors. Ok, ¿qué tal el gato? it, Ujú. it is, It is. Ajá, it is a cat. Ok, esto estaba súper fácil. Vamos a hacer otro. Vale, a ver, vamos a hacer el siguiente, ¿no? Tenemos aquí hairdresser. es, she Ujú. is, ella es estilista, algo así. Exactly. Ella es estilista. She is a hairdresser. Ok. Veamos la que sigue. Singer. Mm, él es cantante. Ujú. Por lo tanto, ¿qué tenemos que poner? He is, Ajá. He is singer. Ok. ¿Qué tal Baker? también él es panadero. Ujú. He He is, is a baker. Ok. Really easy, right? Y vemos el que sigue. Tenemos tennis ball. Tennis ball. it is, Ujú. It is a tennis ball. ¿Qué tal aquí en brushes? también it is, It. it, It is. Ok. ¿Qué habíamos quedado Mm. para cuando teníamos it? ¿Es singular o es plural? plural, Ok, sí, aquí brushes es plural. ¿Y it para cuándo lo voy a usar? ¿Cuando tengo algo singular o tengo algo plural? singular, Ok, y aquí mi sustantivo, la palabra brushes, no está en singular, está en plural. Entonces, ¿cuál tengo que usar? mm, Lo acabas de resolver hace rato cuando teníamos los gatos. bueno, teníamos estos. Ujú, teníamos dos gatos. En el ejercicio tienes que seleccionar A o B. Y quedamos Sí, que it no era. es cierto. Ujú. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Cuáles opciones Mm, tienes que son en plural? Sujetos para utilizar plural. eh, they, They, exactly. they, Entonces, no sería it, sería they is, they is. no, No. ¿Cuál es el they, verbo to be? Ujú. they are, They are. They are brushes, ¿no? Y en este caso, como tengo brushes, yo le podría agregar some, ¿no? Entonces, they are some brushes. Estos son, ¿cómo se le dice?
Ah, no son pinceles, brochas. Brochas. Brushes. They are some brushes. Son algunas brochas, ¿no? Ujú. Okay. Really easy, right? Son las... Ok, vale, vamos a terminar por Sí. el día de hoy, ¿vale? Hay que Sí, repasar los sujetos, ¿no? El verbo to be, ¿vale? Y evidentemente hay que repasar todo el vocabulario que ya hemos aprendido, porque como te das cuenta, yo ya estoy dando por hecho que al vocabulario que vimos ya lo sabes, ¿vale? Sí. Ok, vale, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, maestra, está bien. No, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, see you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow at the same time, a las 9:30, ¿vale? Sí, maestra. Ok, Gracias. take care. Bonito día.